Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y yo creo que a todo mundo nos ha pasado y más bien no sabemos qué es lo que le está sucediendo al paciente o por qué no está respondiendo vasopresores, ¿sí? Todos sabemos las indicaciones para los vasopresores, ¿sí? Es el paciente que se encuentra en estado de shock, pero no este tipo de shock, ¿sí? Vamos a ponernos de acuerdo, ¿sí? Es todo aquel desequilibrio de la economía que nos va a generar un bajo gasto, bajo transporte de oxígeno, pero todo, sobre todo va a tener repercusión en la microcirculación. Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de pacientes. ¿Cuántos tipos de shock hay? Hay varios tipos y nosotros tenemos que identificar cuál es el que tiene nuestro paciente. Pero ¿de qué depende que nuestro paciente se encuentre en estado de choque? Bueno, del volumen sanguíneo circulante, ya sea que nuestro paciente esté cursando con un choque hipovolémico, gracias, oligoémico o no oligoémico, va a tener esta situación. ¿Cuál otra situación? Alteraciones de la bomba, ¿sí? Un paciente que pueda tener un infarto agudo al miocardio o que no estemos viendo y tiene un tamponaje cardíaco, también nos va a estar dando datos de bajo gasto cardíaco. Y la otra, la alteración de las resistencias vasculares. Entonces, nosotros tenemos que visualizar estas tres situaciones para poder determinar cuál es el lugar, cuál es el tipo de choque que tiene nuestro paciente y poder tratarlo. Ahora, ¿qué ocurre de manera inicial en el estado de choque? Todos ya lo sabemos. El paciente está chocado, hay una reacción simpático-adrenal, gracias a la epinefrina, la noradrenalina, va a aumentar el gasto cardíaco, la presión arterial sistólica, las resistencias vasculares sistémicas, y esto va a hacer que de alguna u otra forma en la manera inicial se compense. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, el gasto cardíaco baja, la frecuencia cardíaca, bueno, se encuentra en taquicardia, puede empezar a generar bradicardia y el volumen sistólico también baja. Hay que acordar que el órgano nuestro cuerpo es tan inteligente que nos va a desviar todo ese flujo sanguíneo de órganos que van a sacrificar, como la piel, el tejido, los riñones, lo va a enviar directamente al corazón y al cerebro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo se cansa y empieza a perder esta batalla. Entonces, es ahí cuando nos pide auxilio. Debemos de identificar que nuestro paciente está en choque, primero. Segundo, hay que iniciar un tratamiento precoz. Luego, hay que intervenir y reconocer el estado específico que nos está generando el choque, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro paciente está en choque? Bueno, hipotensión severa, dificultad respiratoria, alteraciones del estado de conciencia y a veces dolor torácico son algunas de las situaciones que nos advierten que nuestro paciente está en estado de choque. ¿Y qué hacemos todos los médicos? Y sobre todo los urgenciólogos y los que estamos en primer contacto. Rápidos y furiosos, ¿no? Vamos a tratar al paciente. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque si no tratamos al paciente, no vamos a tener paciente y a lo mejor ni diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos este monitor? Nuestro paciente está hipotenso, ¿sí? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Ya vieron el protocolo ROS, ya le pasaron líquidos, se dieron cuenta que su paciente no es respondedor a líquidos. ¿Qué sigue en sus primeros 30 minutos? Pues la vieja confiable vasoactivo, ¿no? Todo el mundo saca el vasoactivo y entonces hay que recordar que los vasoactivos tienen indicaciones, son drogas, ¿sí? Y no vamos a administrarle a todo tipo de estado de choque, ya sea séptico, hipovolémico, obstructivo, no le vamos a administrar la misma amina, ¿sí? O el mismo vasoactivo. Hay que tener cuidado en cuanto a sus indicaciones. Sí es cierto que de una manera inicial los vasoactivos nos van a ayudar a mejorar la presión arterial y mejorar el flujo sanguíneo a los órganos diana que el cuerpo quiere preservar, que son cerebro y corazón, ¿sí? Pero también debemos de tomar en cuenta que estas drogas las utilizamos todo el tiempo en la reanimación, todo el tiempo. Yo creo que no hay nadie aquí que no haya utilizado vasoactivos. Pero no siempre es adecuado utilizarlo en todos los tipos de choque, sobre todo cuando un paciente tiene un choque hipovolémico hemorrágico, porque entonces vamos a tener ciertas repercusiones. Aquí lo que el paciente requiere es sangre, ¿sí? Y siempre que estamos reanimando al paciente, a veces, entre todo esto de rápido y furioso, olvidamos las causas y se nos está olvidando tratar la causa. Y el paciente ya no solamente tiene vasoactivos, sino, como dice el esquema de Pinsky, tal vez requiere un inotrópico.
Bueno, ya tiene un vasoactivo, ya tiene un inotrópico, ya le pasamos volumen. Bueno, no funciona, vamos a ponerle otro vasoactivo y cuando vemos, ya tenemos al paciente con un montón de bombas de infusión. Pero hay pacientes que efectivamente responden a los vasoactivos y hay pacientes que no responden a los vasoactivos. Entonces, nos damos cuenta, el paciente ya está así. ¿Qué tiene el paciente? ¿Por qué no responde? Si ya identifiqué la causa del choque, que es un infarto agudo al miocardio, mi paciente ya entró en hemodinamia, ya salió, ya le pasamos líquidos, ya le pusimos aminas, ya le pasamos hemocomponentes. ¿Qué pasa? ¿Sí? Hay que identificar a los culpables. Hay que identificar a los culpables y hay que darle su tratamiento. Todos estos culpables que están aquí, ustedes ya los conocen. Es raro que se nos escape alguno de ellos en los diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Pero a veces cometemos el error de hacer diagnósticos prematuros y cerrar nuestros diagnósticos antes de pensar en otras causas diferenciales. Y es ahí donde nosotros, con nuestra mente, al momento de resucitar al paciente, debemos de hacer una pausa. Hay que hacer tiempo y hay que pensar, hay que ir a revisar al paciente nuevamente, hay que revisar su condición, cuál es su diagnóstico, qué le hemos puesto, en cuánto tiempo se lo administraron, con qué lo diluyeron, qué está conectado, qué está pasando, en qué vía está pasando, ¿sí? Y hay que volver a identificar y pensar otras probables causas que nos estén haciendo que nuestro paciente no responda a vasopresores. Y hay que hacer una lista, igual que las listas de chequeo para manejo de viaria, debería haber una lista de chequeo para causas de no respuesta a vasopresores, ¿sí? Y entonces hay que hacer un análisis ordenado, porque si lo empezamos a hacer de manera desordenada, vamos a perder tiempo, el cual es vital para reanimar a nuestro paciente. Una de las primeras causas de no respuesta a vasopresores es la acidosis. ¿Cuántos de nuestros pacientes no tienen acidosis metabólica? La mayoría de los pacientes que están en estado de choque cursan con acidosis. Pero aquí viene lo importante. ¿Cómo podemos determinarlo? Con gases arteriales. Y no los estoy invitando a tomar gasometrías arteriales. Con una gasometría venosa es suficiente, ¿sí? Y vamos a buscar causas. Si nuestro paciente tiene acidosis metabólica y tiene anion gap alto, hay que buscar causas ocultas, ¿sí? Y en estas entran los tóxicos, que esta es nuestra mnemotecnia en español de CAD, así ya en español, bueno, para que no nos invada la culpa de que tuvimos un paciente con acidosis metabólica, le calculamos el anion gap y entonces nos damos cuenta que puede ser por cetoacidosis, por metformina, cianina, una falla congénita, ¿sí? Uremia, lactato, acidosis, intoxicación por paracetamol, paraldehídos, asfixiantes, intoxicación aguda por hierro, hay muchas causas, ¿sí? La mayoría de estas son tóxicas. Lo importante es pensarlas y tratarlas. Ahora, tratamos la causa de la acidosis metabólica, porque acuérdense que esto nos va a generar un círculo vicioso que va a perpetuar acidosis, hipercalemia, y probablemente nos lleve a algo, si nuestro paciente cursa con enfermedad renal crónica, que se llama síndrome de Brash, que es bradicardia, hipotensión, acidosis, y aunado a esto, el paciente con enfermedad renal crónica va a ser un círculo vicioso. Y si a eso le agregamos que todavía le administramos ciertos medicamentos, nunca lo vamos a sacar del estado de choque, ¿sí? Bicarbonato de sodio pues nos puede ayudar parcialmente a tratar a un paciente con acidosis, el cual tiene sus indicaciones, pero solamente es un puente, ¿sí? Si nosotros ya identificamos la causa que nos está generando la acidosis, y si el paciente tal vez sea un tóxico y tiene un volumen de distribución de menos de 1 litro, lo podemos hemodializar. De lo contrario, no lo podemos hacer, pero es importante determinarlo, ¿sí? No es el hecho de que todo paciente con estado de choque cursa con acidosis. Tal vez sí, pero si ya es acidosis láctica tipo A o tipo B, sobre todo, que nos habla de tóxicos, hay que pensarlo. La otra causa, hipotiroidismo. ¿Cuántos de nuestros pacientes no tienen sobrepeso? Están intubados, con aminas y no responden a vasopresores. Y a nadie se le ha ocurrido pedirle unas pruebas de función tiroidea. ¿Sí? Hay que tomarlas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que como este paciente ya está tratado, tal vez nos dé falsos positivos, ¿sí? Y a veces, pues bueno, hay que tomarlas, pero en muchas ocasiones necesitamos iniciar el tratamiento de manera empírica.
De manera empírica, porque a veces los resultados no están en un set de urgencias que nos va a llegar en 120 minutos. Tal vez va a tardar un día o más tiempo. Entonces, es importante, si lo sospechamos, tratarlo, ¿sí? Hay que administrarle a nuestro paciente levotiroxina e ir ajustando de acuerdo a la dosis respuesta. ¿Qué otra causa? Anafilaxia. ¿Cuántos de nuestros pacientes tienen antibióticos? Pues la mayoría de los pacientes que tienen choque séptico y la mayoría de los pacientes que están invadidos. Hemos olvidado vancomicina, el síndrome del hombre rojo, las reacciones cruzadas de cefalosporinas, penicilinas y algunos otros medicamentos que no se administran en el tiempo adecuado. Tal vez lo estamos administrando en 30 minutos y realmente era para 1 hora y estamos generando anafilaxia. Pero no todos los pacientes tienen respuesta inmediata en 15 minutos a que se administre el medicamento. Puede haber respuestas bifásicas, respuestas tardías. Y a veces, como también los tenemos con esteroides, no siempre se va a manifestar lesiones primarias en la piel. Entonces, a veces es difícil identificarlo. En el 33% de los casos se manifiesta con hipotensión. Entonces, si nuestro paciente está en choque, hay que pensar que pueda tener una reacción anafiláctica. Hay que identificar el probable fármaco o la reacción que se está generando y bueno, hay que administrar adrenalina. Si nuestro paciente no responde a adrenalina y bueno, tiene un vasoactivo, podemos iniciar dopamina. En el caso de que esto no mejore, glucagon, ¿sí? Y si ya no mejora y es refractario, pues ECMO, porque hay que acordar que estos pacientes tienen, aparte de todo, a veces también falla renal y múltiples tratamientos. A veces es difícil identificar la causa de la anafilaxia. Otra causa, insuficiencia o falla suprarrenal. Y no nos estamos refiriendo solamente a los pacientes que tienen choque séptico, que ya llevan probablemente 3 o 5 días en la terapia intensiva y que no mejoran. Una de sus indicaciones, pues bueno, hay que tomar laboratorios, vamos a dar cuenta que el cortisol se encuentra disminuido, hay hipercalemia y hay hiponatremia. Lo sospechamos porque a veces tampoco el cortisol nos lo refieren en 120 minutos, no tenemos los resultados en ese momento, pero podemos iniciar el tratamiento, ¿sí? Y damos una dosis de estrés de hidrocortisona, 100 o 200 miligramos y vemos. Si nuestro paciente mejora hemodinámicamente, esa es la causa, ¿sí? Ya posteriormente tomamos el cortisol, aunque lo ideal sería tener la muestra para después procesarla, porque si no ya va a estar alterada. Muy bien. Otra causa, hipocalcemia, ¿sí? ¿Cuántos de nuestros pacientes en choque hipovolémico tienen hipocalcemia? Y a veces no les administramos gluconato de calcio. No, ¿para qué? Si pues ya le administré sangre. Pero acuérdense de la cascada de coagulación, es un factor importante, ¿sí? Y hay que pedir el calcio ionizado en sangre. Entonces, lo vemos y nos vamos a dar cuenta, si tomamos un electrocardiograma, que probablemente nuestro paciente también tenga una prolongación del intervalo QT, ¿sí? Entonces, hay que sospechar en que tiene hipocalcemia. ¿Qué administramos? Gluconato de calcio, lo que el paciente requiera, ¿sí? Ahora, otra de las causas, y la sexta, que tampoco pensamos, son las hemorragias ocultas o en curso. Todos nuestros pacientes tienen úlceras por estrés y tienen sangrado de tubo digestivo alto. Entonces, aunque la tenemos con nutrición, por sonda, probablemente el paciente esté sangrando o tenga una úlcera. O, en el mejor de los casos, que la mayoría de los sangrados son gastrointestinales, o si el paciente es de trauma y ya le hicieron su protocolo, bueno, también hay que pensar en la situación retroperitoneal, que muchas veces lo olvidamos y tal vez ahí hay un sangrado oculto, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a tratar? Con hemocomponentes, aparte de las aminas, y seguro va a mejorar el paciente. Se va a transfundir un concentrado, un plasma y un concentrado plaquetario, ¿sí? Si nuestro paciente continúa sangrando o necesitamos administrarle otro medicamento, administrémosle ácido tranexámico, ¿sí? Pero es importante identificar la causa. Si el paciente requiere endoscopía, hay que mandarlo. Si requiere cirugía, pues también tiene que entrar. Es importante identificar esa causa. Y otra causa, toxicológica, ¿sí? Todos nuestros pacientes llegan a los servicios de urgencias y realmente no sabemos si ingirieron algún tóxico, estuvieron expuestos con alguno o nosotros les causamos el choque con una respuesta toxicológica a todo lo que le estamos administrando. Tenemos que pensarlo y aquí sacamos nuestra arma, ¿sí? Si el paciente ya está intubado, monitorizado, está en urgencias, créanme
que un electrocardiograma nos puede sacar de varias dudas de un paciente que se encuentra intoxicado. ¿Por qué? Pues es verdad que no todas las intoxicaciones se van a ver en un electrocardiograma, pero podemos hacer un screening, ¿sí? En el paciente que encontramos con taquicardia o con bradicardia y datos de bajo gasto cardíaco. En el paciente que encontramos con el QRS ancho o los intervalos también se empiezan a prolongar. Ahora, hay que acordarnos que en los potenciales de acción actúan todos estos canales iónicos. Entonces, si vemos en la clase 1 de los bloqueadores de canales de sodio, está procainamida, lidocaína y propafenona. Hay que pensar en ellos si el paciente los está tomando, ¿sí? Bloqueadores de canales de calcio, verapamilio y diltiazem. Bloqueadores de canales de potasio, amiodarona y sotalol, ¿sí? Hay que empezarlos a pensar. Y en la clase 2 de beta bloqueo, propanolol y atenolol. Si nuestro paciente está ingiriendo alguno de estos medicamentos o como parte de su terapia nosotros lo estamos administrando y no responde a vasopresores, debemos de pensar en ellos. A otros pacientes, antidepresivos tricíclicos. Y es que muchos pacientes tienen acceso a los antidepresivos tricíclicos. En primer nivel de atención a todo paciente con depresión, creo que es de lo primero que se les administra. Y si alguien se quiere suicidar, pues saca su caja y se lo toma, ¿sí? Los antidepresivos tricíclicos son bloqueadores de canales de calcio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que pueden presentarse con taquicardia sinusal o pueden tener un efecto anticolinérgico también. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en el electrocardiograma? Disminución del flujo de sodio en la fase 0. ¿Y esto cómo se va a ver? El QRS ensanchado a más de 100 milisegundos. Esto puede generar, y es un riesgo para crisis convulsivas, más de 160 milisegundos nos puede generar arritmias ventriculares, ¿sí? Y entonces en un electrocardiograma nos vamos a dar cuenta en ABR, que se va a encontrar la onda R ensanchada a más de 3 milímetros, y aunque el paciente tenga taquicardia sinusal, podemos encontrar el QRS ensanchado, ¿sí? Ahora, si encontramos el QRS ensanchado y no lo tratamos, esto nos puede ir desencadenando a un ritmo nodal, un ritmo de la unión, incluso asistolia. ¿Cuál es el tratamiento? Bicarbonato de sodio. Sobre todo si estamos sospechando de antidepresivos tricíclicos. ¿Y cuánto? Lo que el paciente requiera hasta que QRS sea menor de 100 milisegundos. Y cuando vemos el monitor con bradicardia y datos de bajo gasto, alerta, no todos son problemas degenerativos, ¿sí? De los bloqueadores de receptores beta van a disminuir el calcio intracelular, la automaticidad, la contractibilidad y la velocidad de conducción. Y los bloqueadores de canales de calcio es muy parecido al mecanismo de acción. Son parecidos, pero no lo mismo. Estos nos van a generar ritmos lentos, bradicardias, ritmos de la unión, bloqueos AB de primer grado, segundo grado, tercer grado, o una simple bradicardia sinusal. Hay que tomar el electro, lo identificamos, y acuérdense que el propanolol bloquea los canales de sodio. Entonces aquí vamos a encontrar el QRS ancho, ¿sí? Y ABR a más de 3 milímetros. Sotalol, no todos son bloqueadores de los canales, beta bloqueadores. Este bloquea los canales de potasio y aquí vamos a encontrar el QT prolongado a más de 600 milisegundos. Y los calcioantagonistas, los dihidropirimídicos y no los dihidropirimídicos, verapamil, diltiazem, amlodipino, nifedipino, nimodipino, nos pueden estar generando choques ocultos y estos sobre todo tienen correlación con el síndrome de Brash, ¿sí? Hay que sospecharlo porque aquí el tratamiento es bien diferente, ¿sí? Aquí estamos hablando ya de situaciones toxicológicas que probablemente nosotros generamos y las terapias son diferentes aunque suelen sonar algo locas, terapias de insulina, euglucemia o infusión de lípidos. Y otras, segundas causas de shock que nunca pensamos, las neurogénicas, bloqueadores de fármaco, algún fármaco que bloquee el sistema nervioso simpático o lesiones arriba de nivel T6, ¿sí? Hay que sospecharlo, sobre todo si nuestro paciente viene de un posquirúrgico y probablemente estuvo bajo anestesia general o tuvo un bloqueo regional. Entonces, si todavía su paciente no responde a líquidos, pues hay que pensar en realizar un ultrasonido y uno que nos puede sacar de varias dudas es el protocolo Roche, ¿sí? Entonces, vamos a hacer las diferentes ventanas y determinamos alguna de esas causas. ¿Se dan cuenta cuántas causas llevamos ocultas? 8, que tal vez no pensamos de manera inicial, pero que si hacemos una lista adecuada y nos encargamos de identificar y buscar las causas, seguramente las vamos a encontrar y nuestro paciente va a poder responder a líquidos una vez que se dé el manejo adecuado, ¿sí? Cuando tenemos un paciente grave, tenemos que echar toda la carne al asador, pero si no responde, hay que hacer tiempo.
Hay que volver a replantear la situación, hay que volver a pensar y hay que buscar nuevamente las causas para poder tratarlas. Bueno, estas son las 8 causas ocultas de respuesta no vasopresores. Espero que no se les olvide, las tengan en mente. La acidosis no siempre acompaña a los estados de choque como una situación que siempre se va a presentar. Hay que sospecharla. No sé si tengan alguna duda.